Hola, bienvenidos. Les habla Javi Same. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender lo que son mapas conceptuales en Microsoft Word 2016. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es trabajar con cuadros de textos y con líneas. Me dirijo al menú Insertar, luego Formas y voy a seleccionar cuadro de texto. Voy a hacer un cuadro aquí para poner el título principal. Esto va a ser el título principal, el cual se divide en, por ejemplo, podemos agregar conectores. Para ello elijo líneas y presionando Shift mantengo la línea totalmente vertical. ¿Qué pasa si no presiono Shift? Por ejemplo, creo que vas así, mueves y mueves y no encuentra una línea recta, pero si presiono Shift de esta manera tienes una línea recta. Entonces lo voy a dejar ahí, está bien. Lo selecciono color negro y agrego un cuadro de texto más. Ahí está. Voy a agregarle se divide en. Entonces para esto, para que quede como una especie de conector, le voy a quitar el contorno. Me dirijo a contorno. Bueno, estamos acá en formato, contorno y sin contorno. De esta manera inclusive le puedo quitar el relleno. Por ejemplo, si ponemos un color así, se ve que el relleno es de ese color, pero si lo quito, ahí está. Ahora nuevamente hago lo siguiente presionando Shift otra vez. Ahí está. Ahora se divide en. Lo que voy a hacer es agregar, bueno, puedo copiar esto, Ctrl C, Ctrl V, lo puedo hacer más pequeño. Por ejemplo, agrego subtítulo. Ahí está. Lo puedo agregar 3. Ahí está. Ahora, esos 3 subtítulos los quiero agregar, los quiero alinear. Lo que hago es la selecciono presionando Control a cada uno, un clic encima. Y ahora lo tengo los 3 seleccionados. Me dirijo a alinear y me ubico donde dice alinear en la parte superior. Ahí está. Ahí está. Lo que voy a hacer es otra vez lo voy a seleccionar porque quiero hacer una línea vertical de esta manera. Por ejemplo, me ubico, presiono Shift, siempre que presiono Shift para que la línea se mantenga recta, de esta manera, negrito, y trato de conectar con los subtítulos, de esta manera. Igualmente. Ahora, lo que puedo hacer es un acercamiento para ver si las líneas están rectas. Por ejemplo, acá tengo un pequeño error. Lo que hago es con las flechas, ya está. Acá igualmente. Puedo acercar un poquito más y las puedo unir presionando Shift también. Veamos que ahí está. Y de acá se pasa un poquito. Ahí está. Otra vez lo cerco, lo alejo, cerco un poquito. Tenemos un título, subdivisiones, y ahora de tus subtítulos quiero también algunos ítems más. Por ejemplo, lo que hago es copiarlo, Ctrl C, Ctrl V, y por ejemplo voy a agregar ítem 1. Quiero que tenga unos 3 también. Ya está. Ahora, nuevamente lo voy a seleccionar con Control, me dirijo a formato, alinear, y esta vez lo voy a alinear a la parte izquierda. Ahí está. Están alineados. Ahora, por ejemplo, si este lo hago más grande y quiero mantener este tamaño
a los dos más. Entonces lo que hago es formato, voy a copiar el ancho y ahora si me dirijo a los dos, los selecciono y me ubico en ancho y lo pego. Ahí está. Mantengo el ancho de el primer cuadro de texto. Bueno, quiero hacer de esta manera. Me dirijo formato, línea, presionando Shift siempre para mantener la línea recta, negrita, y otra vez línea, y trato de hasta el final conectar con el último, negrita. Sigo usando la línea de esta manera. Ahí está. Está quedando un mapa conceptual. Bueno, como siguiente paso, lo que podemos hacer, agregarle color, podemos hacerlo horizontal, en este caso está vertical. Bueno, para ello, lo más recomendable, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Si tratamos de seleccionar de esta manera, arrastrando el mouse, vemos que si lo podemos copiar, por ejemplo, control C, queremos copiarlo, control V, es imposible. Ahora, como siguiente paso, lo que voy a hacer es agrupar el mapa conceptual. Voy a seleccionar un cuadro de texto, me dirijo a la parte superior derecha en seleccionar y ubico panel de selección. De esta manera, presionando control, voy seleccionando cada uno de ellos. ¿Sí? Una vez seleccionado todos, me dirijo un anticlic y me ubico en agrupar y otra vez agrupar. Ahí está. Lo tenemos el cuadro de texto agrupado. Ahora, por ejemplo, puedo elegir un formato. Me dirijo a formato y un estilo, por decir esto. Puedo cambiar de estilos de esta manera. Negro. El estilo conveniente para ustedes. Ahí está. Una vez que lo tengo agrupado, lo que quiero es, por ejemplo, hacer la hoja horizontal. Lo selecciono, me dirijo a formato, a esta pestañita en configuración de página, me dirijo donde dice horizontal todo el documento, puesto que tengo una sola hoja. En caso que tuviera más, tengo texto seleccionado, pero en este caso todo el documento, presiono aceptar. Ahí está. Ahora lo puedo hacer más grande, también presionando Shift. De esta manera logramos agrandar de forma proporcional, es decir, todos los lados. Ahí está. Si lo acerco un poquito más, vemos que la hoja está en horizontal. El mapa conceptual hemos logrado hacerlo más grande. Bueno, eso es todo por este video. Si les gustó el video, les invito a suscribirse al canal para que no se pierdan los más videos que estoy subiendo, compartir el video, comentar para poder seguir mejorando. Les habló su amigo y servidor Javi Same. Gracias.